¿Y si el mundo que ves no es el mundo tal como realmente es? ¿Y si tus ojos no están revelando la realidad, sino construyendo una ilusión, diseñada no para la verdad, sino para la supervivencia? La percepción humana no es una ventana perfecta al mundo externo, sino una herramienta evolutiva cuidadosamente diseñada. No busca precisión, sino utilidad. En 2011, investigadores de la Universidad de Nueva York demostraron que los humanos pueden percibir los objetos amenazantes como más cercanos de lo que realmente están, un mecanismo adaptativo para asegurar reacciones rápidas ante peligros potenciales. Más recientemente, en enero de 2024, científicos de la Universidad de California descubrieron que nuestro sistema visual opera con un retraso incorporado de hasta 15 segundos. Para mantener una experiencia fluida, nuestros cerebros combinan pasado y presente, como una transmisión de video en buffer. Esos estudios que me aman una verdad. Nuestra percepción no es inmediata ni es perfectamente objetiva. Consideremos el Sol, el astro del que depende toda la vida. Desde la infancia se nos enseña a nunca mirarlo directamente, pero cuando lo hacemos percibimos un cálido orbe amarillo iluminando el cielo. Sin embargo, este tono no es una propiedad intrínseca del Sol, sino un subproducto de la atmósfera terrestre. Las moléculas de nitrógeno y oxígeno dispersan las longitudes de onda más cortas, azul y violeta, más que las demás, haciendo que el Sol parezca más rojo cuando está en el horizonte y amarillo al mediodía. Pero si pudiéramos eliminar el filtro atmosférico y observar el Sol en el vacío del espacio, no veríamos una esfera dorada, sino un resplandor blanco sin rasgos distintivos. Y aun eso es una construcción. Activamente, el Sol emite energía en todo el espectro electromagnético, pero su pico de emisión se encuentra dentro de la porción verde. En un sentido puramente científico, el Sol es más verde que cualquier otro color. Y sin embargo, esto es solo una fracción de la historia. Nuestros ojos perciben solo una pequeña porción del espectro electromagnético, una banda estrecha que llamamos luz visible. Más allá de nuestras limitaciones sensoriales, el Sol inunda el espacio con una torrente de radiación invisible, rayos ultravioleta que broncean nuestra piel, ondas infrarrojas que calientan nuestros rostros, e incluso ondas de radio que pueden ser detectadas por nuestra tecnología. Existimos en un océano de luz que no podemos ver, así como estamos constantemente inmersos en otra cascada aún más esquiva, el incesante bombardeo de neutrinos. Estas partículas fantasmales casi sin masa y apenas interactivas eran desconocidas para la ciencia hasta el siglo XX. Sin embargo, son tan numerosas que en todo el universo superan en número a la materia ordinaria por un asombroso factor de 1000 millones a 1. A diferencia de los fotones, que solo nos revelan la historia del universo desde 380,000 años después del Big Bang, la época en la que la luz viajó libremente por primera vez, los neutrinos tienen el potencial de desbloquear un pasado aún más profundo. Estas partículas formadas en los primeros instantes del universo podrían permitirnos mirar más allá del fondo cósmico de microondas y vislumbrar el cosmos en su infancia, incluso dentro del primer segundo de su existencia. Nuestros telescopios, limitados por las restricciones de la luz, encuentran una barrera cósmica más allá de la cual los fotones no pueden pasar. Pero los neutrinos, inmunes a tales limitaciones, susurran secretos de una era que creíamos para siempre oculta. Pueden contener las respuestas a algunas de las preguntas más profundas. ¿Cómo era el universo antes de que la luz pudiera viajar? ¿Cómo surgió la materia de un mar de energía? ¿Qué fuerzas ocultas moldearon el cosmos en sus primeros momentos? Las respuestas no se encuentran en lo que podemos ver, sino en lo que aún no hemos percibido. Para descubrirlas, debemos aventurarnos más allá del reino de la luz y adentrarnos en el mundo de lo invisible, un mundo que ha estado allí todo el tiempo, esperando que lo escuchemos. Descubriendo neutrinos, viendo lo invisible. ¿Por qué construirías un telescopio dentro de un avión? La mañana del 1 de diciembre de 2010 marcó el regreso de un Boeing 747 modificado a una pista de la Fuerza Aérea en Palmdale, California, tras un vuelo de 10 horas. Pero no era un avión común. Una sorprendente moción lo había traído. Una puerta retráctil en la parte trasera del avión revelaba el espejo de 20 toneladas, como 7 metros de ancho de telescopio infrarrojo,
Sofía. Cada año, con el cambio de estaciones, este observatorio aéreo migra desde Palmdale hasta Christchurch, Nueva Zelanda, brindando a los astrónomos acceso a un segmento completamente distinto del cielo. Operando a una altitud de aproximadamente 12 kilómetros, ligeramente más alto que los aviones Commerce, captura luz que de otro modo sería bloqueada por la atmósfera terrestre, particularmente por el vapor de agua. El agua, que parece aparente en pequeñas cantidades, revela su verdadera naturaleza cuando se acumula en grandes volúmenes. Absorbe luz roja, lo que da a nuestros sol su característicos, pero más importante aún, absorbe luz infrarroja, las mismas longitudes de onda que contienen fenómenos más distantes del universo. A medida que la luz del cosmos viaja a lo largo de miles de millones de años, la expansión estira su longitud de onda desplazando la axología al espectro infrarrojo. Sofía, al elevarse por encima del 99% del vapor de agua atmosférico de la Tierra, está en una posición única para detectar estas longitudes de onda, revelando los nacimientos y muertes de estrellas, la formación de planetas e incluso el polvo cósmico que rodea los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos. Durante más de un siglo, la humanidad ha desarrollado tecnologías para ir más allá de los límites de la percepción humana. Los telescopios nos han permitido presenciar la grandeza de los cuerpos celestes a través de vastas distancias, mientras que los microscopios han ampliado las intrincadas estructuras que existen justo bajo nuestras narices. Cuanto más pequeño es el objeto de estudio, más corta debe ser la longitud de onda de la luz utilizada para analizarlo. Hoy en día, los microscopios electrónicos pueden alcanzar resoluciones miles de veces más finas que los microscopios ópticos. Pero, ¿qué sucede con la detección de la partícula más pequeña conocida del universo? Una partícula tan diminuta que su tamaño exacto aún se desconoce. En 1951, los físicos Frederick Rhines y Clyde L. Cowan Jr. lanzaron el proyecto Poltergeist, el primer experimento dedicado a la detección de neutrinos. 2 décadas antes, Wolfgang Pauli había teorizado la existencia de esta partícula fantasmal para resolver una aparente discrepancia energética en la desintegración nuclear. Cuando un neutrón inestable se descompone en un protón y un electrón, la distribución de la energía resultante parece desequilibrada. O bien, la ley de conservación de la energía no se cumplía a nivel cuántico, o una partícula neutra desconocida estaba transportando la energía faltante. Pauli propuso el neutrino, pero lamentó su detección aparentemente imposible. Estas partículas interactúan tan débilmente con la materia que 100 billones de ellas atraviesan tu cuerpo cada segundo sin dejar rastro. Sin embargo, la revolución nuclear de la década de 1940 cambió el panorama de lo posible. Nacido de inmigrantes rusos en 1918, Frederick Rhines desarrolló una temprana pasión por la música antes de dedicarse a la física. Su curiosidad se despertó con la simple observación de la difracción de la luz a través de una ventana del aula, lo que eventualmente lo llevó a obtener un doctorado en física nuclear teórica y a participar en el proyecto Manhattan. A principios de la década de 1950, se dio cuenta de que las intensas reacciones nucleares de las bombas atómicas podrían proporcionar una fuente concentrada de neutrinos, quizás suficiente para detectarlos por primera vez. Inicialmente, el proyecto Poltergeist propuso detonar una carga nuclear de 20 kilotones cerca de un detector especializado para amplificar la diminuta señal de las interacciones de los neutrinos. Sin embargo, posteriores refinamientos llevaron a Rhines y su equipo a una solución más práctica: utilizar reactores nucleares como una fuente estable de neutrinos. En 1956, Rhines logró detectar neutrinos con éxito, confirmando su existencia y ganando el premio Nobel décadas después. Hoy en día, los detectores modernos de neutrinos operan con una sofisticación aún mayor. Experimentos como MicroBoon en Fermilab y el próximo proyecto Dune utilizan argón líquido para capturar interacciones de neutrinos. Mientras tanto, observatorios como IceCube en la Antártida han llevado la búsqueda aún lejos, incrustando 86 cables con sensores en 1 kilómetro cúbico de hielo sólido. Desde 2011, IceCube ha buscado los neutrinos más raros,
aquellos que han viajado miles de millones de años luz para alcanzarnos. El éxito de estos proyectos depende de un factor clave: el aislamiento. Los detectores de neutrinos suelen enterrarse a gran profundidad bajo tierra o bajo kilómetros de hielo para filtrar el ruido cósmico de otras partículas que bombardean constantemente la Tierra. Sin embargo, la misma propiedad que hace que los neutrinos sean tan difíciles de detectar, también los convierte en herramientas invaluables para explorar las primeras épocas del universo. A diferencia de los fotones, que fueron obstruidos por el plasma denso durante los primeros 380,000 años después del Big Bang, los neutrinos viajan libremente por el cosmos desde sus primeros momentos. Al estudiarlos, los científicos esperan desentrañar los secretos del primer segundo de existencia, una era actualmente fuera del alcance de los telescopios convencionales. La búsqueda de los neutrinos no trata solo de detectar lo imperceptible, se trata de extender nuestra comprensión del universo hasta sus mismos orígenes. Estas elusivas partículas, susurrando sus secretos desde las profundidades del tiempo, pueden contener la clave para responder algunas de las preguntas más fundamentales sobre el propio cosmos. ¿Por qué son difíciles de detectar? La probabilidad de que un solo neutrino interactúe con tu cuerpo a lo largo de tu vida es de aproximadamente un 25%. No parece una probabilidad tan mala, uno podría pensar, hasta que se considera la magnitud de su número. Cada segundo, 100.000 millones de neutrinos atraviesan solo la uña de tu pulgar. Cada minuto, 180 millones de billones de estas partículas, provenientes solo del Sol, pasan a través de la Tierra. Para apreciar verdaderamente su naturaleza esquiva, considera esto: incluso un año luz de plomo sólido solo detendría la mitad de los neutrinos que lo atraviesan. Los neutrinos apenas interactúan con la materia u otras partículas, incluida la propia luz. Esto se debe a que las cuatro fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, rigen las interacciones de las partículas en el universo, y los neutrinos evaden casi todo así. La gravedad trae objetos masivos entre sí, curvando el espacio-tiempo en el proceso. Durante décadas, se pensó que los neutrinos eran completamente sin masa, comportándose de manera similar a los fotones, capaces de seguir las curvas gravitacionales, pero demasiado insustanciales para dejar su propia huella. Sin embargo, a diferencia de los fotones, los neutrinos son completamente indiferentes a la fuerza electromagnética. Debido a que no tienen carga eléctrica, no interactúan con los protones ni con los electrones, los bloques fundamentales de la mayor parte de la materia visible. La fuerza nuclear fuerte, que une los quarks para formar protones y neutrones, tampoco afecta a los neutrinos. No contienen quarks y por lo tanto no responden a esta poderosa interacción. La única fuerza que realmente gobierna a los neutrinos es la fuerza nuclear débil. La misma razón por la que Wolfgang Pauli propuso su existencia. La fuerza débil era necesaria para equilibrar la energía en los procesos de desintegración nuclear, y los neutrinos aparecieron como intermediarios fantasmales para mantener ese equilibrio. Esta naturaleza fantasmal hace que los neutrinos sean elusivos, pero no irrelevantes. No son meramente construcciones teóricas ideadas para equilibrar ecuaciones, ofrecen una forma de explorar algunos de los eventos más extremos del universo. El 23 de febrero de 1987, una explosión que había viajado 168,000 años a través del espacio finalmente alcanzó la Tierra. Los científicos rastrearon su origen hasta la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana que orbita la Vía Láctea. El evento marcó el colapso del núcleo de una estrella masiva, una implosión gravitatoria catastrófica que desencadenó una última y brillante detonación, una supernova. Pero horas antes de que el destello de esta explosión estelar llegara a los telescopios terrestres, algo más llegó primero. En lo profundo de una mina de zinc, un detector registró las señales características de 11 neutrinos, partículas emitidas en enormes cantidades en los últimos momentos de una supernova. Masatoshi Koshiba, nacido en 1926, inicialmente no tenía la intención de convertirse en físico. Había planeado estudiar literatura alemana,
pero tras reprobar un examen de física y escuchar a un profesor dudar de sus capacidades, decidió dominar la materia. Impulsado por la determinación, obtuvo un doctorado en física en tiempo récord. Para la década de 1970, se había propuesto escribir las leyes de la física. Koshiba se centró en la desintegración del protón, un fenómeno no observado que podría validar la teoría de la gran unificación, un intento de unir la relatividad general con la mecánica cuántica. Su solución fue Kamiokande, un detector cilíndrico de agua de 4,500 toneladas enterrado 1 kilómetro bajo tierra en Japón. Sin embargo, el experimento no detectó la desintegración del protón. En su lugar descubrió algo más extraordinario: neutrinos cósmicos. Solo 2 meses después de que Kamiokande comenzara a operar, Koshiba y su equipo encontraron exactamente lo que habían estado esperando. 2 días después de que la luz visible de la supernova 1987, al llegar a la Tierra, un fax de la Universidad de Pensilvania llegó a Tokio, confirmando el descubrimiento. Durante 13 segundos, Kamiokande registró una ráfaga de neutrinos atravesando la Tierra, marcando el comienzo de una nueva forma de astronomía, una que no dependía de la luz, sino de estos mensajeros invisibles del universo. En las décadas siguientes, los detectores de neutrinos se han unido a otra innovación revolucionaria: los detectores de ondas gravitacionales. Estos instrumentos han permitido a los astrónomos presenciar algunos de los eventos cósmicos más violentos, como la fusión de agujeros negros y las colisiones de estrellas de neutrones. En 2017, el observatorio LIGO detectó los últimos 100 segundos de 2 estrellas de neutrones girando en espiral hacia su inevitable fusión. En cuestión de momentos, más de 70 telescopios en todo el mundo se dirigieron hacia el evento, capturando información a lo largo de todo el espectro electromagnético. Estos energéticos eventos cósmicos también se predice que producen neutrinos. Sin embargo, a diferencia del avance logrado con la supernova 1987A, no se detectaron neutrinos de la fusión de estrellas de neutrones en 2017. Esto no fue completamente inesperado. El evento fue breve, lo que redujo la probabilidad de capturar sus esquivas emisiones de neutrinos. Aún así, futuras observaciones podrían cambiar esto. Algún día los telescopios, los detectores de ondas gravitacionales y los observatorios de neutrinos podrían trabajar en perfecta armonía, capturando múltiples perspectivas del mismo evento cósmico, un logro que marcaría el comienzo de la era de la astronomía multimensajera. Lenta pero seguramente, los neutrinos, antes considerados indetectables, se están convirtiendo en herramientas indispensables para el estudio del cosmos. Algunos físicos incluso creen que pueden ser la clave para revelar el evento más distante de todos: el nacimiento del propio universo. Un mapa del universo con 1 segundo de edad. El fondo cósmico de microondas a menudo se describe como la fotografía de bebé del universo. Captura el estado del cosmos visible apenas 380,000 años después del Big Bang. En ese momento, el universo pasó de ser un plasma opaco y extremadamente caliente a un medio transparente, donde los fotones finalmente pudieron viajar libremente. Durante los siguientes 13,7 mil millones de años, estos fotones han atravesado el cosmos, estirando su longitud de onda debido a la expansión del universo. Hoy, aparecen en el rango de microondas y solo pueden ser detectados por radiotelescopios. El CMB fue descubierto por primera vez como una forma omnipresente de estática de radio, emanando desde todas las direcciones del cielo. Sin embargo, aunque el CMB permite a los astrónomos mirar casi hasta los albores del tiempo, no cuenta toda la historia. Antes de que los fotones pudieran viajar libremente, el universo era un plasma denso y turbulento, donde la luz era dispersada sin cesar. Para retroceder aún más en el tiempo, hasta el primer segundo de la existencia del universo, los científicos deben recurrir a un mensajero completamente diferente, uno que se desacopló de la materia mucho antes que los fotones: los neutrinos. Estas partículas esquivas conforman lo que se conoce como el fondo cósmico de neutrinos. Cuando el universo tenía solo 1 segundo de edad, ya había experimentado una serie de transformaciones profundas. La inflación había ocurrido, expandiendo el cosmos exponencialmente en una fracción de segundo.
Las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, se habían diferenciado a partir de una fuerza unificada primordial. Los quarks habían comenzado a combinarse en partículas compuestas, formando protones y neutrones, mientras que otros se habían aniquilado con sus contrapartes de antimateria. Entre estas interacciones, los neutrinos y antineutrinos eran ubicuos, intercambiando energía y colisionando con otras partículas, incluidos los fotones. A diferencia de su naturaleza fantasmal actual, estos neutrinos primordiales estaban en constante interacción, completamente acoplados al resto del plasma del universo. Sin el universo expandió aumentando el tiempo entre estas colisiones. La energía de todas las partículas comenzó a descender, y con ella la temperatura del universo. Cuando tenía un segundo de edad, la temperatura del cosmos se había enfriado hasta aproximadamente 10.000 millones de grados Celsius, todavía 1000 veces más caliente que el núcleo de nuestro Sol, pero lo suficientemente baja como para que ocurriera una transición crucial. Los neutrinos finalmente se desacoplaron de la materia, quedando libres para viajar sin obstáculos a través del cosmos. A diferencia de los fotones, que permanecieron atrapados en el plasma primordial durante otros 380,000 años, los neutrinos pudieron escapar del denso entorno, llevándose consigo información sobre el universo en ese momento. El universo permaneció opaco a la luz, pero para los neutrinos, todo se había vuelto claro. Si de alguna manera pudiéramos obtener una imagen de este fondo cósmico de neutrinos, tendríamos una instantánea del universo en el primer segundo de su existencia, una era mucho más allá del alcance de incluso los telescopios ópticos más sofisticados. Desde su desacoplamiento, estos neutrinos reliquia han seguido viajando, extendiéndose hacia energías más bajas a medida que el espacio se expande. Hoy, se han enfriado hasta solo 1,95 Kelvin, apenas por encima del cero absoluto, y siguen siendo prácticamente indetectables. Evaden incluso los detectores de neutrinos más sensibles con mayor eficacia que sus contrapartes de mayor energía, que de por sí ya son extraordinariamente difíciles de capturar. Sin embargo, aunque no se ha logrado una detección directa de los neutrinos reliquia, los científicos están seguros de su existencia. Su influencia sutil puede inferirse a partir de la estructura del fondo cósmico de microondas. A medida que los neutrinos reliquia attraversen el universo creare pequeñas perturbaciones mínimas fluctuación del temperatura y la densidad de con nuestro CMB o en NS actuales. En 2019, un equipo de físicos identificó la presencia inferida de estos neutrinos reliquia, aunque no en cantidad suficiente para producir una imagen completa del CMB. Otra esperanza para su detección radica en la física experimental. Una vía prometedora involucra el estudio de un isótopo especial del hidrógeno, el tritio. A diferencia del hidrógeno normal que consta de un solo protón, el tritio contiene 2 neutrones adicionales, lo que lo hace inestable. Se desintegra por beta en un proceso en el cual un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino. Este proceso de desintegración puede verse por la acción como un neutrón entrante, lo que al stedamt el neutrón el fenómeno puede darnos. El experimento Karlsruhe Tritium Neutrino en Alemania utiliza solo 20 microgramos de tritio y espera detectar solo 2 neutrinos reliquia por año. El experimento Ptolemiste en Princeton espera ampliar este enfoque usando una capa de tritio de un átomo de espesor sobre una capa de carbono también de un átomo de espesor. Si se expande a 100 gramos de tritio, los investigadores estiman que podrían detectar 10 neutrinos por año. Esto puede parecer un esfuerzo enorme para obtener datos mínimos, pero las implicaciones serían profundas. Una imagen confirmada del fondo cósmico de neutrinos, que represente el universo con un segundo de edad, validaría o desafiaría los modelos teóricos de larga data sobre el cosmos primitivo. Los científicos estiman que aproximadamente 300 neutrinos reliquia por centímetro cúbico impregnan todo el espacio, incluidos nuestros propios cuerpos. Sin embargo,
no todos los neutrinos son iguales. En la segunda mitad del siglo XX, los investigadores descubrieron que existen tres sabores distintos de neutrinos, nombrados según sus partículas fundamentales asociadas: neutrinos electrón, neutrinos muón y neutrinos tau. Los neutrinos electrón, los más estudiados, emergen de reacciones nucleares como las que ocurren en el Sol. Pero los neutrinos han demostrado ser aún más extraños de lo que se imaginaba. En un descubrimiento que sacudió los cimientos de la física de partículas, los experimentos revelaron que los neutrinos oscilan entre estos tres sabores a medida que viajan. Este hallazgo fue impactante porque implicaba que los neutrinos deben poseer masa, algo que el modelo estándar de la física de partículas había supuesto durante mucho tiempo que no tenían. Esta revelación obligó a una reevaluación de la física fundamental, sugiriendo la existencia de fuerzas o partículas desconocidas más allá de nuestra comprensión actual. Sin embargo, los misterios de los neutrinos no terminan ahí. Algunos físicos han propuesto la existencia de un cuarto tipo de neutrino aún no detectado, el neutrino estéril. A diferencia de los tres sabores conocidos que interactúan mediante la fuerza nuclear débil, un neutrino estéril solo interactuaría a través de la gravedad, haciéndolo aún más difícil de detectar. Si se descubriera, podría ayudar a explicar la naturaleza de la materia oscura, la sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo. La búsqueda del fondo cósmico de neutrinos no es simplemente un ejercicio de superación de los límites tecnológicos, es una búsqueda para desvelar las verdades más ocultas del universo. Si los científicos logran mapear el cosmos cuando tenía solo 1 segundo de edad, abrirán una nueva ventana a las épocas más tempranas del tiempo, épocas dominadas por fuerzas y partículas fundamentales que moldearon todo lo que vino después. Los neutrinos, que alguna vez se pensaron casi indetectables, están convirtiéndose gradualmente en una de nuestras herramientas más poderosas para comprender el cosmos. Ya han proporcionado vislumbres de explosiones estelares, fusiones de estrellas de neutrones y los procesos dinámicos en el corazón de las galaxias. Con avances continuos, aún podrían revelar los secretos de los primeros momentos de la existencia misma, guiándonos cada vez más cerca de la pregunta definitiva: ¿cómo comenzó todo? Desde 1905, la física ha estado gobernada por un límite de velocidad fundamental: la velocidad de la luz. Según la teoría especial de la relatividad de Einstein, ninguna partícula u onda puede superar esta barrera cósmica. La luz que viaja a través del vacío del espacio se mueve precisamente a este límite, razón por la cual se la conoce comúnmente como la velocidad de la luz. Los neutrinos, que alguna vez se creyeron sin masa, viajan a casi esta velocidad, pero podrían ir más rápido. En septiembre de 2011, un equipo de físicos hizo un anuncio impactante: los neutrinos podrían haber roto este límite de velocidad universal. La colaboración Opera había medido un haz de neutrinos viajando 730 kilómetros desde el CERN en Ginebra, Suiza, hasta el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, cerca de L'Aquila, Italia. Sus datos sugerían que los neutrinos habían llegado a aproximadamente 60.000 millonésimas de segundo antes de lo que deberían si hubieran viajado a la velocidad de la luz. Si este resultado se hubiera confirmado, podría haber derrumbado los cimientos mismos de la física moderna. Sin embargo, en lugar de celebrar un cambio de paradigma, los físicos de todo el mundo abordaron el hallazgo con escepticismo. El escrutinio del experimento reveló rápidamente un posible culpable: un cable de fibra óptica suelto que conectaba el sistema GPS, utilizado para medir el tiempo del viaje de los neutrinos, con la computadora principal del experimento. Además, se identificó un problema con el reloj maestro, lo que distorsionaba ligeramente las mediciones de tiempo. Estas fallas, una vez corregidas, eliminaron la anomalía, reafirmando la teoría de Einstein. En marzo de 2012, tras una votación interna de desconfianza, 2 líderes de la colaboración Opera renunciaron. Los neutrinos, después de todo, no habían superado la velocidad de la luz. Sin embargo, la idea de que los neutrinos pudieran desafiar la física no era algo sin precedentes. Décadas antes ya lo habían hecho.
En 1968, en lo profundo de la mina de oro de Homestake, en Dakota del Sur, se llevaba a cabo un experimento que desafiaría nuestra comprensión de las partículas fundamentales. Los físicos Raymond Davis Jr. y John Buckle habían construido un enorme detector de neutrinos, un tanque lleno con 40,000 litros de líquido de limpieza a base de cloro, diseñado para capturar los esquivos neutrinos producidos por las reacciones nucleares en el Sol. El núcleo del Sol, sometido a una inmensa presión, fusiona hidrógeno en helio, liberando energía en forma de fotones y neutrinos electrónicos. Los cálculos teóricos predecían con precisión la cantidad de estos neutrinos que deberían llegar a la Tierra, considerando la rareza con la que interactúan con la materia. Pero cuando Davis y Buckle finalmente recopilaron los datos, encontraron cero números por ciento de neutrinos. Al principio, muchos físicos asumieron que se había cometido un error. ¿Podría haber un fallo en los modelos solares? ¿O estaba el experimento defectuoso? Sin embargo, a medida que nuevos detectores en todo el mundo confirmaban la misma discrepancia, quedó claro que faltaba algo fundamental en nuestra comprensión de los neutrinos. Tomaría casi 30 años descubrir la verdad. Para 1998, el experimento Super Kamiokande en Japón había centrado su atención en los neutrinos atmosféricos, en particular en los neutrinos muon generados cuando los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera terrestre. Los físicos esperaban una tasa de detección uniforme desde todas las direcciones. Pero encontraron algo extraño. El número de neutrinos muon que llegaban desde un lado del planeta no coincidía con el número que llegaba desde el lado opuesto. Esta discrepancia sugería que algo les estaba ocurriendo a los neutrinos mientras viajaban a través de la Tierra. Surgió una idea radical: los neutrinos estaban cambiando de identidad en pleno vuelo. Algunos neutrinos muon, en su viaje a través de la Tierra, se estaban transformando en un tipo de neutrino, el neutrino tau, que el Super Kamiokande no estaba diseñado para detectar. Estas transformaciones, conocidas como oscilaciones de neutrinos, significaban que los neutrinos electrónicos perdidos del Sol no habían desaparecido, sino que simplemente de otros tipos antes de llegar a la Tierra. Una confirmación adicional vino del Observatorio de Neutrinos de Sudbury, en Canadá. Este experimento, a diferencia de sus predecesores, era sensible a los tres tipos de neutrinos: electrónico, muon y tau. Cuando el SNO midió el total de neutrinos procedentes del Sol, coincidía perfectamente con las predicciones teóricas. Los neutrinos desaparecidos no habían dejado de existir, simplemente habían cambiado de forma evadiendo la detección en experimentos anteriores. Para que los neutrinos oscilaran entre diferentes sabores, debían poseer una masa diminuta, pero no nula, lo que contradecía el modelo estándar de la física de partículas. Las implicaciones fueron profundas, sugiriendo que nuestra comprensión de las partículas fundamentales estaba incompleta y apuntando hacia una nueva física más allá del modelo estándar. En 2002, Davis y Koshiba fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus pioneras detecciones de neutrinos. Luego, en 2015, Takaaki Kajita, discípulo de Koshiba y líder del experimento Super Kamiokande, compartió el Nobel con Arthur B. McDonald, jefe del equipo de SNO, por su confirmación definitiva de la oscilación de los neutrinos. Los neutrinos habían reescrito una vez más las leyes de la física, obligando a los científicos a reconsiderar suposiciones mantenidas durante mucho tiempo sobre la naturaleza fundamental del universo. Hoy en día, la investigación sobre los neutrinos sigue ampliando los límites del conocimiento, con experimentos como DUNE, destinados a profundizar aún más en sus propiedades. ¿Podrían los neutrinos ser sus propias antipartículas? ¿Tienen la clave de la dominación de la materia sobre la antimateria? Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse en las mismas partículas fantasmales que una vez desafiaron a Einstein y pusieron en jaque el modelo estándar.
Los neutrinos, las partículas más elusivas del universo, continúan desafiando las expectativas, resolviendo un misterio a la vez. El misterio de la masa del neutrino, una puerta a una nueva física. El descubrimiento de que los neutrinos oscilan entre sabores no solo añadió una nueva capa de complejidad a la física de partículas, sino que amenazó con derrocar suposiciones fundamentales que habían sustentado el modelo estándar durante décadas. El hecho de que los neutrinos pudieran cambiar de un tipo a otro significaba de manera definitiva que tenían masa. Sin embargo, según el modelo estándar, los neutrinos debían ser completamente sin masa. Esta contradicción planteó uno de los desafíos más profundos en la física moderna. Pero el misterio se profundiza aún más. A diferencia de otras partículas fundamentales, los neutrinos no tienen una única masa fija. En lugar de una correspondencia directa entre sabor y masa, los neutrinos existen en superposiciones cuánticas de 3 estados de masa. Si se hiciera una analogía, no sería como tener una bola de helado de vainilla, chocolate y fresa, donde cada una corresponde a una masa distinta. En cambio, cada neutrino sería una mezcla napolitana, compuesta por diferentes proporciones de los 3 sabores. Los científicos aún no han determinado los valores precisos de las masas de los neutrinos. Los experimentos que estudian la desintegración nuclear han establecido un límite superior para su masa total, mostrando que es inferior a un electronvoltio. Para ponerlo en contexto, el electrón, una de las partículas más ligeras del modelo estándar, tiene una masa superior a 500,000 eV. Los neutrinos, a pesar de ser tan abundantes en el universo, son tan ligeros que su masa colectiva sigue envuelta en incertidumbre. Sin embargo, su cantidad absoluta es asombrosa. Algunas estimaciones sugieren que, a pesar de sus masas casi infinitesimales, la masa combinada de todos los neutrinos en el universo podría rivalizar con la masa total de todas las estrellas. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿cómo obtienen masa los neutrinos? En la física moderna, el campo de Higgs es el mecanismo fundamental que otorga masa a las partículas. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 confirmó la existencia de este campo omnipresente e invisible. Cuanto más interactúa una partícula con el campo de Higgs, más pesada se vuelve. El quark top, por ejemplo, es la partícula fundamental más pesada conocida, con una masa comparable a la de un átomo de oro. Sin embargo, los fotones no interactúan con el campo de Higgs, permanecen sin masa. Esta misma lógica sugeriría que los neutrinos, al ser las partículas fundamentales más ligeras conocidas, interactúan con el campo de Higgs solo débilmente. Pero aquí surge la paradoja. Si los neutrinos realmente interactúan con el campo de Higgs, deberían exhibir una propiedad fundamental de simetría como inversión de quiralidad, lo que significa que deberían existir en formas zurdas y diestras. Todas las partículas de materia conocidas en el modelo estándar existen en versiones tanto zurdas como diestras, excepto los neutrinos. Todos los neutrinos observados son zurdos, mientras que todos los antineutrinos observados son diestros. Esta peculiar asimetría ha desafiado la explicación durante décadas. Si los neutrinos diestros existen, deben ser extraordinariamente esquivos, ya que nunca han sido detectados directamente. La ausencia de neutrinos diestros plantea un gran desafío teórico. Si los neutrinos carecen de contrapartes diestras, no pueden interactuar con el campo de Higgs de la misma manera que otras partículas. Esto plantea una pregunta fundamental. Si no es a través del mecanismo de Higgs, entonces ¿cómo adquieren masa los neutrinos? Una de las propuestas más radicales es que los neutrinos podrían ser partículas de Majorana, lo que significa que serían sus propias antipartículas. A diferencia de los electrones y los positrones, que son partículas distintas, los neutrinos de Majorana borrarían la frontera entre la materia y la antimateria. Si los neutrinos son realmente partículas de Majorana, esto tendría profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo primitivo. Uno de los mayores misterios de la cosmología es por qué el universo contiene tanta más materia que antimateria. Si en el Big Bang se hubieran creado cantidades iguales de ambas, deberían haberse aniquilado por completo. Pero si los neutrinos desempeñaron un papel único en la ruptura de esta simetría,
podrían haber sido clave en la formación del cosmos dominado por la materia que habitamos hoy. Otra hipótesis intrigante es el mecanismo de balancín, que sugiere que los neutrinos que detectamos son simplemente los compañeros más ligeros de otros neutrinos mucho más pesados y aún no descubiertos. En este modelo, la masa extrema de estos neutrinos invisibles inclinaría el balancín, elevando a sus contrapartes más ligeras a un estado cercano a la ausencia de masa. Si tales neutrinos pesados existen, podrían conectar el modelo estándar con una nueva física, potencialmente vinculando los neutrinos con teorías de gran unificación o incluso con la materia oscura. Una alternativa diferente es que existen neutrinos diestros, pero son aún más esquivos de lo que se imaginaba. Estas partículas hipotéticas, llamadas neutrinos estériles, interactuarían únicamente a través de la gravedad, haciéndolos imperceptibles para todas las fuerzas conocidas, excepto su sutil influencia gravitacional. Si los neutrinos estériles existen, podrían ser una pieza clave faltante en el rompecabezas de la materia oscura. A diferencia de los neutrinos ordinarios, que son demasiado rápidos y ligeros para explicar las anomalías gravitacionales observadas en las galaxias, los neutrinos estériles podrían poseer suficiente masa para desempeñar un papel en la formación de la estructura cósmica. Si en el universo primitivo existieron neutrinos diestros, pero se desintegraron, sus huellas aún podrían ser detectables en el fondo cósmico de neutrinos. Este remanente antiguo, al igual que el fondo cósmico de microondas, podría proporcionar una visión de los primeros segundos después del Big Bang, revelando la física de una era que de otro modo estaría fuera de nuestro alcance observacional. Mapear el CNB sería una de las empresas más ambiciosas de la cosmología moderna, requiriendo detectores lo suficientemente sensibles como para captar los susurros de estos antiguos neutrinos. Al reconstruir su huella cósmica, podríamos desbloquear un capítulo oculto de la historia del universo. Los neutrinos siguen siendo una de las entidades más enigmáticas del cosmos. Su enorme abundancia los convierte en un componente fundamental del universo, pero sus propiedades desafían una comprensión completa. Ya sea a través del descubrimiento de neutrinos estériles, la confirmación del comportamiento de Majorana o nuevas perspectivas sobre los mecanismos del campo de Higgs, la física de los neutrinos tiene el potencial de redefinir nuestra comprensión de la realidad misma. La próxima generación de experimentos, como el experimento de neutrinos subterráneo profundo y el Hyper Kamiokande, podría proporcionar las respuestas tan esperadas. A medida que profundizamos en su estudio, los neutrinos podrían no solo ayudar a resolver los misterios de su propia existencia, sino también arrojar luz sobre la estructura fundamental del cosmos. El universo ha ocultado algunos de sus secretos más profundos dentro de estas partículas fantasmales. A medida que la humanidad perfecciona sus herramientas de observación y modelos teóricos, los neutrinos podrían, en última instancia, revelar las respuestas a las preguntas más profundas de la física. No son solo las partículas más elusivas que hemos encontrado, sino que podrían ser clave para explorar la propia estructura de la existencia. ¿Y si los últimos ecos de una civilización antaño grandiosa fueran devorados por el silencio de una noche eterna? ¿Podrían los últimos vestigios de inteligencia sobrevivir incluso más allá de las estrellas? Preguntas como estas podrían parecer propias de la ciencia ficción, pero se basan en los cimientos de algunos de nuestros descubrimientos científicos más profundos. Dentro de 100 billones de años, un lapso tan vasto que desafía la imaginación, el universo habrá envejecido hasta la desolación. Las estrellas, esos brillantes motores de la creación, habrán extinguido sus fuegos hace mucho tiempo. En esta época insondable, la menguante energía del cosmos dará paso a una era de oscuridad interminable, donde la entropía reinará suprema. En el crepúsculo del tiempo, imagina una especie que una vez moldeó sistemas estelares enteros. Fueron amos de su dominio, desmantelando planetas y extrayendo asteroides para construir un vasto imperio interestelar. Pero su era de gloria estaba destinada a desvanecerse. Con el paso de los milenios se enfrentaron a una verdad implacable. El universo mismo estaba muriendo. Estrella tras estrella, el cosmos se fue apagando, dejando solo agujeros negros y el tenue resplandor residual de la radiación térmica.
Ante la inevitabilidad de la decadencia cósmica, estos seres emprendieron su última y monumental hazaña de ingeniería. Alrededor de un solitario agujero negro construyeron su refugio final, una delgada y vasta cáscara forjada a partir de los escombros de mundos extintos. Dentro de este recinto hallaron un santuario frágil. El agujero negro, un vestigio de una estrella muerta hace mucho tiempo, se convirtió en su salvador paradójico. No solo les proporcionó energía, aprovechada de la acreción de materia en caída, sino también el recurso más preciado de todos, el tiempo. Allí, dentro del inmenso campo gravitacional del agujero negro, el tejido del espacio-tiempo mismo se distorsionaba. Esto no es una especulación fantasiosa, sino una consecuencia directa de la teoría general de la relatividad de Einstein. Cuanto más cerca se está de un campo gravitacional intenso, más lentamente fluye el tiempo en comparación con observadores distantes. Para aquellos dentro de su refugio artificial, el tiempo avanzaba a un ritmo glacial, extendiendo momentos en milenios. Mientras el universo exterior se precipitaba hacia su muerte térmica, ellos experimentaban solo el más tenue paso del tiempo. Esta extraordinaria manipulación del tiempo refleja uno de los descubrimientos más profundos que Einstein reveló hace más de un siglo. El tiempo no es absoluto. Se dobla y se estira, dependiendo de la interacción entre la gravedad y la velocidad. Para nosotros, acostumbrados a pensar en el tiempo como un ritmo universal y constante, esto es una auténtica revolución, pero para los últimos supervivientes de esta civilización imaginada, era la clave para prolongar su existencia frente a la vasta e implacable marea de la entropía. Sin embargo, por mucho ingenio que tuvieran, sabían que esto solo era un aplazamiento. La unextradición se cantó monlaita termodiñamuk, carandiusos termorati inclis miuarnose por radiación de Hawking, sonija disipándose en el frío vacío. Al final, el universo alcanzaría su máxima entropía, un estado de quietud absoluta y oscuridad inmutable. Su santuario, como todo lo demás, sucumbiría al silencio. Esta narrativa especulativa, aunque ficticia, nos invita a explorar preguntas fundamentadas en la ciencia real. ¿Cuál es el destino final del cosmos? ¿Qué papel juega la gravedad no solo en la configuración del espacio, sino también en el paso del tiempo? El trabajo de Einstein sobre la relatividad destrozó las nociones clásicas del tiempo y el espacio como entidades fijas e inmutables. En su lugar, Droken pues un tejido dinámico e interconectado, moldeado por la presencia de la masa y la energía. Pero estos descubrimientos, por asombrosos que sean, también plantean preguntas aún más profundas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del tiempo? ¿Es una característica intrínseca del universo o una construcción de la percepción humana? Y mientras profundizamos en estos misterios, lograremos alcanzar una claridad definitiva o la esencia del tiempo y el espacio se nos escapará aún más. ¿Qué es el espacio? ¿Puedes imaginarte quedándote quieto mientras el mundo gira a tu alrededor? ¿Puedes sentir el movimiento cuando no hay puntos de referencia? Estas preguntas han fascinado a la humanidad durante milenios, despertando asombro e impulsando la incansable búsqueda del conocimiento. ¿Qué es este vasto e invisible escenario donde se desarrolla el drama de la existencia? A primera vista el espacio parece algo simple, un telón de fondo, un vacío, una plataforma en la que habitan estrellas, planetas y vidas. Pero al profundizar, la aparente simplicidad se disuelve en misterio. El espacio no es simplemente la ausencia de materia, es un concepto que sustenta todo lo que vemos, tocamos y experimentamos. ¿Cuál es entonces su verdadera naturaleza? Los primeros pensadores ya luchaban con este enigma. En el siglo IV a.C., Platón describió el espacio como la nodriza del devenir, un medio que permite la existencia de todo sin poseer propiedades propias. Su alumno Aristóteles rechazó la idea de un vacío absoluto, argumentando que el espacio estaba intrínsecamente ligado a los objetos dentro de él. Durante más de 2000 años, esta visión filosófica prevaleció, aunque no ofrecía claridad sobre la verdadera naturaleza del espacio. En el siglo XVI la comprensión del universo comenzó a cambiar. Lo que antes explicaba con mitos y metáforas empezó a revelar sus secretos a través del lenguaje de las matemáticas. Galileo Galilei, una de las mentes más influyentes de su tiempo, sentó las bases de nuestra ciencia por el espacio con simple experimento mental,
Un marinero encerrado en la cana de un barco. Imágenes de marinero aislado del mundo exterior dentro de un espacio cerrado. Cuando el barco está en reposo, la cabina es tranquila, los platos permanecen en su lugar y un pez dorado nada plácidamente en su pecera. Pero si el barco comienza a moverse de manera uniforme, el marinero no nota ningún cambio en el interior. Los platos caen en línea recta cuando se sueltan y el pez dorado sigue nadando sin perturbaciones. Galileo se dio cuenta de que no te permanecen como vieron más perversot para determinar que pueden riesgo y porque moviéndose de manera uniforme. A partir de esto, Galileo concluyó que el movimiento no es absoluto, sino relativo. Cualquier movimiento uniforme es indistinguible del reposo, una revelación que sembró las primeras semillas de la teoría de la relatividad. Esta nueva comprensión del movimiento sentó las bases para un monumental debate entre dos de las mentes más grandes de la historia, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Para Newton, el espacio era un escenario inmutable, una entidad absoluta en que existía independientemente de la materia. Defendió esta idea con su famoso experimento mental del cubo giratorio. Si un cubo de agua se pone a girar, la superficie del agua se curva. Para Newton esta curvatura se debía a que el agua giraba no con el espacio absoluto, un marco universal que existiría incluso en un universo vacío. Leibniz, en cambio, discrepaba vehementemente. Para él, espacio sin materia era un concepto sin sentido. Que solo existe como la relación entre los objetos, de la manera que el tiempo solo existe para describir el alcance de los eventos. Sin objetos, no habría un marco espacial. La visión de Newton finalmente prevaleció, moldeando el consenso científico durante casi 2 siglos. Su Principia matemática consagró la noción de espacio y tiempo absolutos, una visión del cosmos en la que los eventos ocurrían sobre un escenario universal e inmutable. A pesar del triunfo de Newton, el principio de relatividad de Galileo persistió. El espacio absoluto podía existir, pero lo absoluto, un punto de referencia inmóvil, seguía siendo inalcanzable. El movimiento permanecía intrínsecamente relativo, desafiando el pensamiento científico. ¿Pero qué hay del tiempo? Newton concebía el tiempo como un metrónomo universal, marcando su ritmo de manera uniforme en todo el cosmos. Un segundo en la Tierra era idéntico a un segundo en la estrella más lejana. Sin embargo, esta suposición también terminaría siendo cuestionada. El espacio y el tiempo, estos dos pilares de la existencia, seguían envueltos en incertidumbre. ¿Eran marcos inmutables o estaban moldeados por los objetos y eventos dentro de ellos? ¿Podía el tiempo fluir independientemente de lo que sucediera en el universo, o era tan maleable como el propio espacio? Estas preguntas llevarían a la humanidad en un viaje de descubrimiento, desde el estudio del calor en los sistemas termodinámicos hasta las revolucionarias ideas de Albert Einstein. Las respuestas, como se descubriría, son mucho más extrañas de lo que Newton o Leibniz jamás pudieron imaginar. Y así la búsqueda por comprender el espacio y el tiempo continúa, cada revelación acercándonos más al corazón de un misterio tan profundo, tan hermoso, que cuando finalmente lo comprendamos, quizá nos preguntemos ¿cómo alguna vez pudimos ver el universo de otra manera? ¿Qué es el tiempo? Imagina un universo, incontables billones de años en el futuro, donde todas las estrellas se han apagado y solo queda el tenue murmullo de los agujeros negros. Alrededor de uno de estos agujeros negros, los vestigios de una civilización antaño grandiosa persisten, aferrándose a la existencia en un cosmos que se vuelve cada vez más frío y oscuro. Se sientan, esperan, porque esperar es lo único que pueden hacer. La marcha del tiempo, inexorable e implacable, les ha dejado con una revelación inquietante. Su mayor enemigo no es el cosmos agonizante, sino el propio tiempo. Puedes ver una taza de té caer de una mesa y romperse en pedazos, reflexionan, pero nunca verás los pedazos saltar de vuelta para formar la taza. El tiempo nos rodea, nos define, y sin embargo se nos escapa de las manos. A diferencia del espacio que podemos recorrer libremente en múltiples direcciones, el tiempo nos sujeta con firmeza, arrastrándonos del pasado al futuro por un solo camino. ¿Por qué fluye el tiempo? ¿Por qué tiene una dirección? ¿Y por qué parece estar inextricablemente ligado al cambio, la decadencia y la pérdida de orden? Los antiguos pensadores ya se enfrentaban a estas preguntas.
Aristóteles definió el tiempo como la medida del cambio, los pasos entre el antes y el después. Los filósofos hindúes lo imaginaron como cíclico, con la creación y la destrucción repitiéndose en inmensos ciclos cósmicos. Sin embargo, a pesar de sus severes, la tipo naturaleza siendo impendiente de mismos. El tema el fin de omnipasera, del el espacio, el espacio pues coletame mata destinato, flufu edelal, su conexión tes interpe. Lo ven mucho mientras que los científicos suelen tratar el tiempo como otra variable más en sus ecuaciones, este enfoque pasa por alto su naturaleza profunda y peculiar. Para comprender realmente el tiempo, primero debemos examinar una fuente inesperada, la máquina de vapor. La revolución industrial trajo consigo una pregunta curiosa: ¿cuánto trabajo se puede extraer de una máquina? Con caballos y bueyes, el cálculo era simple: aliméntalos bien y trabajarán duro. Pero con las máquinas de vapor impulsadas por carbón, la ecuación se volvió más compleja. ¿Podrían las máquinas igualar la eficiencia de los animales o siempre estarían limitadas por la pérdida de energía? Este dilema dio origen a la termodinámica, un campo dedicado a comprender la energía y sus transformaciones. Las primeras máquinas eran terriblemente ineficientes, convirtiendo solo una fracción de la energía de su combustible en trabajo útil. El resto se perdía en forma de calor, irradiándose al entorno o disipándose a través de la fricción entre los metales. La eficiencia perfecta resultó era una ilusión. Las leyes de la termodinámica explicaron por qué. La energía, al fluir a través de cualquier sistema, inevitablemente se vuelve más desordenada, un fenómeno medido por un concepto llamado entropía. A medida que la energía se dispersa, los sistemas pasan del orden al desorden, no porque sea físicamente imposible revertir el proceso, sino porque es asombrosamente improbable. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell ideó un experimento mental que desafió estas ideas. Un demonio capaz de clasificar moléculas de gas rápidas de las lentas. Al separar las moléculas calientes de las frías, el demonio aparentemente podría desafiar la entropía, creando orden donde antes había desorden. Sin embargo, tras un siglo de debates, quedó claro que ni siquiera el demonio podía escapar de las leyes termodinámicas. Clasificar moléculas requiere información, y el acto de olvidar esa información, el borrado de la memoria, genera calor residual, contribuyendo a la entropía. Esta irreversibilidad es clave para comprender el tiempo. Cada acción, cada evento, cada recuerdo olvidado genera desorden, empujando al universo por un camino de una sola dirección. La entropía proporciona una base física para la flecha del tiempo, anclando nuestra percepción del ayer y el mañana en la ineludible realidad de la decadencia. Si la entropía define la flecha del tiempo, ¿qué sucede cuando el universo llega a su fin? Lord Kelvin, un pionero de la termodinámica, vislumbró un desenlace sombrío: la muerte térmica del universo. En este escenario, toda la energía útil se habrá agotado, dejando un cosmos en un estado de entropía máxima, frío, oscuro e inmutable. Sin gradientes de energía para impulsar el movimiento o los eventos, ¿dejaría el tiempo de tener significado? Las implicaciones son profundas. Si el flujo del tiempo está ligado a la irreversibilidad de los procesos, entonces, en un universo donde no ocurren procesos, el tiempo podría perder su propia esencia. La ciencia moderna ha revelado vínculos aún más profundos entre la entropía, la información y la energía. En las computadoras, por ejemplo, procesar información genera calor, no solo por los cálculos realizados, sino por el acto de olvidar. Cada bit de información eliminado aumenta la entropía del universo, un fenómeno que fue confirmado experimentalmente en 2012. Este proceso, aunque diminuto, es inevitable, lo que sugiere que el simple acto de pensar, calcular o recordar contribuye a la inexorable decadencia del cosmos. Y así volvemos a nuestra civilización imaginada en el final del tiempo. Alrededor de su agujero negro moribundo, permanecen en quietud, preservando hasta la última gota de energía mientras el universo avanza hacia su destino inevitable. Con la entropía en su punto máximo, el cosmos caerá en un silencio absoluto, una vasta y estática inmensidad. En esta quietud final, ¿seguirá existiendo el tiempo? La física fundamental aún no tiene respuesta definitiva. Pero el futuro, tal como lo imaginamos, si sea posible, que podemos observarlo.
Veis, si podem este de manera paz para que la cadencia de irreversibilidad al universo que hacen que el tiempo fluya. Sin embargo, mientras reflexionamos sobre estas preguntas, una nueva revolución en nuestra comprensión del tiempo y el espacio nos llama. Una transformación que podría llevarnos hasta los últimos días de nuestro solitario cosmos y revelar la verdadera naturaleza de la existencia. Nuevo espacio. Durante milenios, la humanidad ha luchado con estas preguntas, tejiendo mitos y teorías para dar sentido a la vasta extensión sobre nosotros. Sin embargo, solo en los últimos siglos hemos comenzado a desentrañar los secretos del espacio mismo, revelando una realidad mucho más extraña y hermosa de lo que jamás hubiéramos imaginado. En el crepúsculo de una civilización moribunda, refugiada dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro, unas pocas mentes curiosas se atrevieron a reflexionar sobre el universo. Su energía menguante no exdiose de conocimiento. En cambio, dirigieron su mirada hacia el interior y el exterior, reflexionando sobre la naturaleza fundamental del espacio. Esa entidad enigmática que define las distancias, da forma al movimiento y acuna las estrellas. En el centro de sus reflexiones estaba la historia de la luz. La luz, con su inimaginable velocidad, había sido durante mucho tiempo una piedra angular del descubrimiento científico. Fue la luz la que reveló la escala de su imperio y la que estableció un límite inmutable que nunca podrían superar. Durante siglos, la velocidad de la luz fue un misterio. Los primeros experimentos demostraron que era más rápida que el sonido, pero ¿era infinita? Esta pregunta fue respondida de manera concluyente en 1676 por el astrónomo danés Ole Rømer. Observando las lunas de Júpiter, Rømer notó discrepancias en sus eclipses, discrepancias que estaban correlacionadas con la cambiante distancia de la Tierra a Júpiter. A partir de esto, dedujo que la luz debía viajar a una velocidad finita, una revelación que transformó nuestra comprensión del cosmos. Sus cálculos, refinados por Christian Huygens, estimaron la velocidad de la luz en más de 211,000 kilómetros por segundo, un valor sorprendentemente cercano al moderno de aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. Sin embargo, incluso cuando se midió la velocidad de la luz, su naturaleza seguía siendo un enigma. El siglo XIX trajo consigo el revolucionario trabajo de James Clerk Maxwell, quien unificó la electricidad y el magnetismo en una sola teoría del electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell revelaron que la luz es una onda electromagnética, una interacción autopropagada de campos eléctricos y magnéticos que se mueve a la velocidad fijada en sus ecuaciones. Pero esto planteó una pregunta fundamental con respecto a qué viaja la luz. Los físicos de la época hipotetizaron que la luz necesitaba un medio, un éter invisible que impregnaba el cosmos. Creían que este éter proporcionaría un marco de referencia universal, un estado de reposo absoluto. Sin embargo, esta idea entraba en conflicto con el principio de relatividad de Galileo, que sostenía que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. La búsqueda del éter no produjo resultados, lo que llevó a una crisis en la comprensión del espacio y el movimiento. Entonces llegó Albert Einstein. En 1905, Einstein propuso su teoría especial de la relatividad, una reconfiguración radical del espacio, el tiempo y la luz. Declaró que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia inerciales, sin importar el movimiento de la fuente o del observador. Este postulado simple pero profundo derrumbó siglos de mecánica newtoniana en la que las velocidades podían sumarse y restarse libremente. El descubrimiento de Einstein exigió un cambio fundamental en nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Para preservar la constancia de la velocidad de la luz, el espacio y el tiempo mismos debían volverse relativos, dependientes del observador. Las distancias podían contraerse y el tiempo dilatarse, remodelando la estructura misma de la realidad. Las implicaciones de la teoría de Einstein fueron profundas, pero incompletas. En 1908, su antiguo profesor Hermann Minkowski introdujo un nuevo marco conceptual, el espacio-tiempo. Minkowski combinó las tres dimensiones del espacio con la única dimensión del tiempo en un continuo unificado de 4 dimensiones. En este espacio-tiempo, los eventos son puntos, y sus relaciones están gobernadas por la geometría.
Lag umdraelis passem but pespapael ranteme las transformiones entre observadores, consolerando la relatividad nusos comenurio de movimientos, stonanonoid de totaliva en misma. La visión de Minkowski preparó el terreno para el siguiente gran salto de Einstein, la relatividad general. Tras más de una década de intenso trabajo, Einstein extendió su teoría para incluir la gravedad, proponiendo que la masa y la energía deforman el espacio-tiempo, creando los efectos que percibimos como atracción gravitacional. En este nuevo paradigma, la gravedad ya no era una fuerza, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. La primera solución a las ecuaciones de campo de Einstein vino de Karl Schwarzschild en 1916. Su trabajo reveló que un objeto lo suficientemente masivo podría colapsar en una singularidad, un punto de densidad infinita rodeado por un horizonte de sucesos. Esta fue la primera descripción matemática de un agujero negro, una región donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Cerca de un agujero negro, el tiempo mismo se ralentiza, tal como lo predice la relatividad general. Un observador distante vería que un reloj cercano al horizonte de sucesos avanza cada vez más despacio. Esta dilatación del tiempo ejemplifica la maleabilidad del espacio-tiempo, un concepto confirmado por numerosos experimentos, incluido el famoso experimento de Havell-Keating en 1971. Al hacer volar relojes atómicos en aviones y compararlos con relojes en tierra, los físicos demostraron que el movimiento y la gravedad afectan el paso del tiempo, precisamente como Einstein había predicho. Las ecuaciones de Einstein también insinuaban otro fenómeno, las ondas gravitacionales. Estas ondulaciones en el espacio-tiempo, causadas por la aceleración de objetos masivos, permanecieron en el ámbito teórico hasta 1974, cuando Russell Hulse y Joseph Taylor descubrieron un sistema binario de púlsares. La lenta disminución de su órbita coincidía con las predicciones basadas en la pérdida de energía a través de ondas gravitacionales. En 2015, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser detectó directamente ondas gravitacionales provenientes de la fusión de agujeros negros, abriendo una nueva ventana al universo. Estas detecciones confirmaron que el espacio-tiempo no es estático, sino dinámico, capaz de estirarse y comprimirse a medida que las ondas lo atraviesan. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la física del siglo XX fue que el universo mismo se está expandiendo. Este hallazgo, basado en el trabajo de Alexander Friedman y Edwin Hubble, demostró que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades proporcionales a sus distancias. Esta expansión implica que el universo estuvo una vez concentrado en un punto infinitamente denso, el Big Bang. A medida que el espacio se expande, las galaxias distantes se alejan de nosotros, algunas tan rápido que su movimiento supera la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad, ya que las galaxias no se mueven a través del espacio, sino que es el propio espacio el que se expande. Este fenómeno crea un horizonte más allá del cual la luz no puede alcanzarnos, definiendo así el universo observable. A pesar de que la verdadera del espacio y el tiempo ¿son entidades físicas o construcciones abstractas? La relatividad general trata el espacio-tiempo como un tejido flexible, pero la mecánica cuántica que rige el mundo microscópico sugiere una realidad más granular. Algunas teorías proponen que el espacio-tiempo es emergente, surgiendo de principios más fundamentales, mientras que otras sugieren que está tejido a partir de hilos cuánticos. A medida que profundizamos, nos encontramos con paradojas y misterios. La expansión del espacio plantea preguntas sobre la conservación de la energía, ya que los fotones pierden energía debido al corrimiento al rojo, y las galaxias ralentizan sus movimientos. Estos fenómenos desafían las simetrías tradicionales, poniendo a prueba nuestra comprensión de la física fundamental. En palabras del premio Nobel Steven Weinberg, el espacio en sí mismo no es nada. Esta afirmación paradójica pero profunda resalta el enigma del espacio-tiempo. Es el escenario de todos los eventos y sin embargo carece de propiedades intrínsecas. Puede doblarse o tularse exener un esencia que chiquesianet inaseble. Nuevo tiempo. Es un río que fluye inexorablemente hacia adelante, arrastrándonos en una corriente de la que no podemos escapar.
¿O es un tapiz congelado, donde cada momento existe a la vez, esperando que nuestra conciencia navegue por su laberinto? Si el tiempo pudiera hablar, ¿susurraría los secretos de su inicio o los misterios de su final? Estas no son meras reflexiones filosóficas, sino preguntas profundas que han atormentado tanto a físicos como a filósofos, cuyas respuestas se encuentran en el nexo entre la ciencia y la imaginación. En las civilizaciones del lejano futuro, el tiempo ya no era un simple telón de fondo de la existencia, se había convertido en un instrumento, un tejido maleable entrelazado en la propia arquitectura de su sociedad. Sus ingenieros habían dominado las sutilezas del espacio-tiempo de Einstein, doblándolo y moldeándolo para crear portales entre estrellas distantes y presenciar finales cósmicos en los momentos extendidos y lentos cerca de los agujeros negros. El tiempo era tanto su sirviente como su musa, una dualidad que encarna a la paradoja misma de la existencia. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein destrozó la visión newtoniana del tiempo como una constante universal. En su lugar, el tiempo se reveló como algo elástico, que se estira y se contrae según la velocidad y los campos gravitacionales. Un reloj a bordo de una nave espacial que viaja cerca de la velocidad de la luz marca el tiempo más lentamente que uno en la Tierra. Cerca de un agujero negro, la intensa atracción gravitatoria ralentiza el tiempo hasta casi detenerlo. Esta maleabilidad del tiempo tiene profundas implicaciones, nos permite imaginar escenarios en los que, en principio, uno podría salir de los límites del momento presente. Pero también plantea espinosas preguntas sobre la naturaleza del pasado, el presente y el futuro. Si el tiempo es relativo, ¿dónde reside el presente? Sin un reloj cósmico que dé ver de él, ¿cómo podemos distinguir el pasado del futuro? El marco matemático de la relatividad sugiere una posibilidad inquietante: el universo bloque. En esta visión, el tiempo es como un paisaje con todos los eventos pasados, presentes y futuros existiendo simultáneamente. Cada partícula en el universo traza una línea de mundo a través de este espacio-tiempo de 4 dimensiones, trazando su viaje desde el pasado hacia el futuro. Esta perspectiva desafía nuestra comprensión intuitiva del tiempo como un río en flujo, obligándonos a enfrentar la posibilidad de que el libre albedrío y el desarrollo de los acontecimientos sean meras ilusiones. Sin embargo, nuestra experiencia cotidiana contradice el universo bloque. Recordamos el pasado y anticipamos el futuro. Vemos huevos rotos, pero nunca los vemos recomponiéndose. Esta asimetría, conocida como la flecha del tiempo, está profundamente arraigada en el mundo macroscópico. Pero, ¿de dónde proviene? La respuesta reside en la entropía, una medida del desorden. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía en un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo. El universo comenzó en un estado de entropía extraordinariamente baja, un estado uniforme, caliente y denso tras el Big Bang. A medida que el universo se expandió, la gravedad atrajo la materia en cúmulos, formando estrellas y galaxias. Esta transición de baja a alta entropía impregnó al cosmos con su dirección temporal. El físico Roger Penrose calculó que la probabilidad de que el universo comenzara en un estado de entropía tan baja era de 1 en un número tan asombrosamente pequeño que desafía la comprensión. Esta improbabilidad sugiere que el nacimiento del universo fue algo profundamente especial, aunque su causa sigue siendo un misterio. A nivel microscópico, las interacciones fundamentales de la naturaleza, electromagnetismo, gravedad y la fuerza nuclear fuerte, son en gran medida indiferentes a la dirección del tiempo. Por ejemplo, si filmaras 2 electrones repeliéndose y reprodujeras la grabación en reversa, la interacción seguiría obedeciendo las leyes de la física. Fuerza nuclear débil es una rara excepción, mostrando una preferencia por una dirección temporal, particular. Esta desconexión entre las leyes de la física, que son reversibles en el tiempo, y los procesos irreversibles del mundo macroscópico es uno de los grandes enigmas de la ciencia moderna. ¿Cómo surge la flecha del tiempo a partir de una base que, en esencia, es indiferente a ella? La respuesta podría encontrarse en el comportamiento colectivo de innumerables partículas, cuyas interacciones dan lugar a la flecha termodinámica del tiempo. Los orígenes del tiempo mismo están ligados al nacimiento del universo.
Antes del Big Bang, nuestros conceptos de espacio y tiempo se desmoronan. Las condiciones iniciales del universo no solo eran extraordinariamente calientes y densas, sino también extraordinariamente uniformes. Un estado que preparó el escenario para la aparición de la flecha del tiempo. ¿Pero qué originó este estado? ¿Fue una fluctuación cuántica, una colisión de branas o algo completamente más allá de nuestra comprensión actual? And the privilege is important of the evasive experiential universo. A medida que el espacio se estira, la entropía del cosmos aumenta y la direccionalidad del tiempo se vuelve evidente. Esta interacción entre la cosmología y la termodinámica conecta la flecha del tiempo con la propia estructura del universo. Si el tiempo es una dimensión como el espacio, podríamos viajar a través de él. Las soluciones a las ecuaciones de Einstein sugieren posibilidades tentadoras. Los agujeros negros en rotación, los agujeros de gusano y otras configuraciones exóticas del espacio-tiempo podrían, en teoría, crear curvas cerradas tipo tiempo, caminos a través del espacio-tiempo que se cierran sobre sí mismos. Tales caminos permitirían que un objeto viajara a su propio pasado. En la década de 1940, el físico neerlandés Willem Jacob van Stockum demostró que un universo en rotación podría contener curvas cerradas tipo tiempo. Aunque su modelo era idealizado y poco probable para describir nuestro universo, abrió la puerta a una investigación científica seria sobre los viajes en el tiempo. Décadas más tarde, el matemático Kurt Gödel encontró otra solución, mostrando que un cosmos en rotación podría permitir viajes al pasado. Sin embargo, los viajes en el tiempo plantean paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. ¿Qué sucede si viajas al pasado e impides tu propio nacimiento? Tales contradicciones sugieren que o bien los viajes en el tiempo son imposibles, o bien operan bajo restricciones que aún no comprendemos. Mientras que la relatividad describe la estructura a gran escala del espacio-tiempo, la mecánica cuántica gobierna el reino microscópico. ¿Podría la unión de estas dos teorías revelar la verdadera naturaleza del tiempo? El entrelazamiento cuántico insinúa una conexión más profunda entre el pasado, el presente y el futuro. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia entre ellas. Este fenómeno impide el flujo de tiempo, su que siempre de ofendas puede ser omorrot a medida. La búsqueda para reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad ha llevado a los físicos a teorías como la gravedad cuántica de lazos y la teoría de cuerdas, cada una ofreciendo vislumbres de la estructura del espacio-tiempo. Algunos proponen que el tiempo mismo está cuantizado, compuesto de momentos discretos en lugar de un flujo continuo. Otros sugieren que el tiempo emerge de un estado cuántico más profundo y atemporal, un concepto que desafía nuestras intuiciones más básicas. A medida que exploramos la naturaleza del tiempo, nos enfrentamos a preguntas que desdibujan las líneas entre la ciencia y la filosofía. Si el universo bloque es correcto, entonces cada momento de nuestras vidas existe eternamente, grabado en la estructura del espacio-tiempo. El libre albedrío podría ser una ilusión, y sin embargo, las decisiones que percibimos como nuestras resuenan a través del cosmos, dando forma al tapiz de la eternidad. Al final, el tiempo sigue siendo tanto un misterio como una musa. Es el escenario donde se despliega el universo, el hilo que une las historias de estrellas y átomos, galaxias y personas. Ya sea que seamos viajeros trazando nuestras líneas de mundo a través de un universo bloque predeterminado o arquitectos de nuestro propio destino, el enigma del tiempo continúa inspirándonos y desafiándonos, invitándonos a explorar los límites del conocimiento y la imaginación. Espacio-tiempo cuántico. ¿Cuál es la esencia de la existencia? ¿Cómo comprendemos la estructura de la realidad, su inmensidad, sus misterios, sus límites? Estas preguntas han atormentado a la humanidad desde el amanecer del pensamiento. En el futuro lejano, cuando las estrellas se hayan apagado hace mucho tiempo y la materia misma comience a disolverse en el abismo cósmico, tales cuestiones adquieren una urgencia conmovedora. Para esos pocos testigos que permanecen en el crepúsculo del universo, la búsqueda de comprensión se convierte no solo en una persecución del conocimiento, sino en un intento desesperado de encontrar significado en los momentos finales de la existencia.
El futuro distante pinta un cuadro sombrío. Las estrellas, una vez vibrantes faros de luz, se han extinguido. Los agujeros negros, los majestuosos vestigios de la grandeza cósmica, han evaporado, sucumbiendo al implacable dominio de la mecánica cuántica. Incluso las partículas que componen la materia misma comienzan a desintegrarse, dejando al universo como una vasta y fría oscuridad. La civilización, antaño rebosante de vida y propósito, ahora se aferra a la existencia en enclaves aislados. Estos últimos vestigios, dispersos y agotados, contemplan los últimos destellos de luz de un cosmos moribundo, sabiendo que el final está cerca. Sin embargo, a pesar de la desesperación, hay algo profundamente humano en su mirada: la necesidad de entender, de conectar, de ser testigos. Los antiguos habían previsto este final. Sus teorías advertían sobre la inexorable marcha del universo hacia la entropía. Sabían que incluso la inmensa gravedad de los agujeros negros, gobernada por la relatividad general de Einstein, no podría resistir la desintegración cuántica predicha por el mundo probabilístico de la mecánica cuántica. Durante siglos, los físicos lucharon con la brecha entre dos pilares de la física moderna: la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad, dominio de lo cósmico y lo inmenso, describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo mismo. La mecánica cuántica en cambio energía lo cross-kilpetic, donde por se comporta como ondas y la existencia fluctúa entre posibilidades. Estas teorías, cada una triunfante en su propio reino, parecían irreconciliables. El conflicto era evidente. Un estudiante que asistiera a clases de relatividad general por la mañana y de mecánica cuántica por la tarde podría pensar que ambas disciplinas fueron concebidas en aislamiento. De hecho, durante más de un siglo, desafiaron la unificación. Los misterios más fundamentales del universo, la naturaleza del espacio-tiempo, el origen de la gravedad y el comportamiento de la materia en su nivel más básico, seguían envueltos en paradoja. Entre los pioneros de la mecánica cuántica se encontraba Paul-Adrien Maurice Dirac, una figura enigmática cuya elegancia matemática transformó la física. Nacido en 1902 en Bristol, la naturaleza reservada y la concentración singular de Dirac le valieron la reputación de genio solitario. Sus contribuciones a la mecánica cuántica y la relatividad fueron revolucionarias, culminando en la ecuación de Dirac, una ecuación de onda relativista que unificó estos dos reinos dispares en el contexto del electrón. La ecuación de Dirac fue una revelación. No solo describía el comportamiento del electrón con una precisión sin precedentes, sino que también predijo la existencia de la antimateria, partículas idénticas a la materia pero con carga opuesta. El descubrimiento del positrón, la contraparte de antimateria del electrón, confirmó sus predicciones y abrió la puerta a la teoría cuántica de campos. Este marco teórico, nacido de los conocimientos de Dirac, se convirtió en la base de nuestra comprensión de las partículas y las fuerzas, encapsulada en el modelo estándar de la física de partículas. A pesar de sus triunfos, la teoría cuántica de campos se basa en la relatividad especial, la teoría de Einstein sobre el espacio-tiempo plano. Se tambalea cuando se enfrenta al espacio-tiempo curvo y dinámico de la relatividad general. La gravedad, la fuerza que da forma a las galaxias y desvía la luz, sigue siendo esquiva en el ámbito cuántico. Los intentos de cuantizar la gravedad, de describirla como un campo cuántico, se han visto frustrados por infinitos que desafían el cálculo. Este fracaso ha llevado a los físicos a repsimientos de la realidad. La búsqueda de una teoría del todo ha dado lugar a ideas audaces, desde la teoría de cuerdas hasta la gravedad cuántica de lazos. La teoría de cuerdas postula que las partículas no son puntos, sino cuerdas vibrantes, cuyas frecuencias determinan sus propiedades. Estas cuerdas existen en un espacio-tiempo de múltiples dimensiones, 10, 11 o incluso 26, muy por encima de nuestras 3 dimensiones espaciales y una temporal. La gravedad cuántica de lazos, por otro lado, sugiere que el espacio-tiempo mismo está cuantizado. A escalas diminutas, en la longitud de Planck, el espacio-tiempo no es liso, sino granular, compuesto de unidades discretas entrelazadas en una red. Para los seres macroscópicos, esta masa cuántica parece un tiempo continuos, de la misma manera en que los átomos individuales de un líquido se fusionan en la ilusión de un agua uniforme. Pero ¿son estos granos de espacio-tiempo? ¿Son fundamentales o emergen de algo más profundo?
Aquí nos encontramos con la provocadora idea de que el espacio y el tiempo podrían no existir en un sentido fundamental. En cambio, podrían ser fenómenos emergentes, que surgen de relaciones más básicas entre entidades. Esta perspectiva recuerda el antiguo debate filosófico entre Newton y Leibniz. Newton veía el espacio y el tiempo como absolutos, existentes, independientemente de la materia. Leibniz argumentaba que eran relacionales, definidos por las interacciones entre los objetos. La física moderna se inclina hacia la visión de Leibniz. En la relatividad general, la materia da forma al espacio-tiempo, y el espacio-tiempo guía el movimiento de la materia. En la mecánica cuántica, la función de onda codifica relaciones, no posiciones ni trayectorias. Quizás el espacio y el tiempo sean constructos, emergentes del complejo entramado de interacciones entre entidades fundamentales. Una pista tentadora proviene de la correspondencia CFT, descubierta por Juan Maldacena en 1997. Esta dualidad matemática vincula una teoría de la gravedad en un espacio de mayor dimensión con una teoría cuántica de campos sin gravedad en un borde de menor dimensión. Sorprendentemente, la geometría del espacio-tiempo emerge de las interacciones cuánticas en el borde, lo que sugiere que el espacio-tiempo podría no ser fundamental, sino un concepto derivado. Si esto es cierto, implica que a las escalas más pequeñas, el espacio-tiempo se disuelve en un mar de información cuántica. El universo, en su esencia, podría ser un holograma, con el mundo tridimensional que percibimos codificado en una superficie bidimensional distante. Tales ideas desafían nuestra intuición. Si el espacio y el tiempo son emergentes, ¿qué ocurre con nuestras nociones de existencia, causalidad y ser? Así como aceptamos que nuestros cuerpos son colecciones de átomos, tal vez necesitemos aceptar que nuestra experiencia del espacio y el tiempo es una ilusión, una perspectiva macroscópica de una realidad más profunda y abstracta. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión del fin del universo. La desintegración de los agujeros negros y la disolución de la materia no son meramente la desaparición de entidades físicas, sino el desmoronamiento del propio espacio-tiempo. A medida que el universo se acerca a sus momentos finales, los granos de espacio-tiempo podrían perder su coherencia, dejando solo un mar informe de relaciones cuánticas. A pesar de nuestros avances, la verdadera naturaleza del espacio y el tiempo sigue siendo esquiva. Las teorías del todo, desde la teoría de cuerdas hasta la gravedad cuántica de lazos, ofrecen vislumbres pero no respuestas definitivas. El universo bloque, en el que pasado, presente y futuro coexisten, podría dar paso a una visión dinámica de la realidad, donde el tiempo emerge momento a momento. O quizás la realidad desafíe nuestra imaginación, ocultando sus secretos para siempre. Mientras los últimos observadores del cosmos presencian la luz menguante de la existencia, encarnan el espíritu perdurable de la humanidad, una curiosidad implacable y una profunda conexión con el universo. Incluso cuando la oscuridad reclame las estrellas, su búsqueda de comprensión ilumina el camino, un testimonio de la inquebrantable persecución del conocimiento. Al final, el espacio y el tiempo, tan naturales normales en nuestra experiencia, se revelan como los enigmas definitivos. Son el escenario sobre el cual se despliega el drama de la existencia, pero su verdadera naturaleza podría estar más allá del alcance de la ciencia y la razón. Quizás este misterio no sea un fracaso, sino un regalo, un recordatorio de que el universo en toda su complejidad es tan maravilloso como inescrutable. Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea, y dentro de ella están la Tierra, el Sol y prácticamente todas las estrellas que podemos ver a simple vista. En el centro de nuestra galaxia se encuentra un agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario Sombra. Pero si reflexionamos sobre la historia de las galaxias y los agujeros negros, ¿qué crees que apareció primero? ¿Los agujeros negros en los centros de las galaxias espirales o las galaxias mismas? A primera vista, todo podría parecer sencillo, pero ¿y si te dijera que galaxias y agujeros negros en realidad aparecieron simultáneamente? ¿Me creerías? Por eso intentamos comprender esto hoy y averigüemos qué fue realmente lo primero. Para responder a esta pregunta, primero necesitamos entender que todo happen a gran escala. Actualmente el universo contiene de galaxias organizadas en una estructura cósmica similar a una red.
De 6 astrogenes intersegundas y pastes hosmendi abarcan decenas de millas y años luz. La parte observable del universo se extiende por 46.000 millones de años luz en todas las direcciones desde el observador. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el universo era mucho más pequeño y solo comenzó a parecerse a su estado actual después de miles de millones de años gracias a la expansión del espacio. Ahora es importante que conceptualicemos el universo a gran escala para responder a la pregunta sobre los agujeros negros. Aunque estos temas pueden parecer no relacionados a primera vista, explicaré por qué son cruciales. Esto se debe a que cuando preguntamos si los agujeros negros o las galaxias aparecieron primero, esencialmente estamos preguntando si el universo evolucionó de estructuras pequeñas a grandes o viceversa. Durante décadas hubo debates sobre este tema, liderados principalmente por científicos estadounidenses y soviéticos. Los primeros favorecían un enfoque ascendente, mientras que los segundos favorecían un enfoque descendente. Entonces profundicemos en cuál es la diferencia significativa aquí. En el escenario ascendente, el universo comenzó con fuertes fluctuaciones a pequeña escala. Con el tiempo, estas fluctuaron en regiones densas, lo que finalmente condujo a la formación de cúmulos que se agruparon y se convirtieron en grandes galaxias. Según este escenario, los agujeros negros se formaron primero junto con grandes cúmulos estelares y solo mucho después evolucionaron a lo que ahora conocemos como galaxias. Ahora, considerando el otro escenario, el universo comenzó con fuertes fluctuaciones a gran escala. A pequeña escala, las regiones que eran demasiado densas experimentaron colapsos gravitacionales, transformándose de elipsoides irregulares en panqueques, que finalmente evolucionaron en galaxias. En este escenario, las galaxias se formaron primero y los agujeros negros crecieron en sus centros más tarde. Durante mucho tiempo, no hubo evidencia concluyente que respaldara ninguna de estas teorías. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando descubrimos y comenzamos a medir la radiación residual del Big Bang, que nos proporciona mucha información sobre el universo temprano en comparación con la actual. Ahora no nos interesa cómo se originó el universo. En cambio, queremos saber cuál de los escenarios mencionados es correcto. Probablemente sepas que el universo está compuesto principalmente de energía oscura y materia oscura, con la materia ordinaria y la radiación representando solo un pequeño porcentaje, menos del 1%, para ser exactos. Al menos eso es lo que creemos, ya sea porque es cierto o porque intentamos consolarnos con las lagunas científicas que actualmente no podemos resolver dentro del universo. Nuestro conocimiento proviene de una combinación de evidencias, principalmente de observaciones de radiación de fondo de microondas, el estudio de estructuras a gran escala y mediciones del universo a grandes distancias. Aquí puedes ver varios componentes energéticos del universo que son cruciales para comprender la evolución cósmica. Además, podemos aprender sobre la estructura del universo a gran escala a través de las oscilaciones acústicas de bariones o el fondo cósmico de microondas. Esto nos ayuda a entender las escalas y patrones de las fluctuaciones iniciales del universo. En cuanto a la singularidad antes del Bang, ahora tenemos varias preguntas. ¿Ocurrió a gran escala, a pequeña escala, o simultáneamente a todas las escalas? Estas preguntas pueden responderse fácilmente estudiando el fondo cósmico de microondas. Además, intentaremos determinar qué parte de estas fluctuaciones es el resultado de las interacciones gravitacionales y electromagnéticas que ocurrieron desde el inicio del universo. La distribución inicial de fluctuaciones, como se muestra en la variante de Blaine, fue con respecto a las escalas. Esto significa que fluctuaciones de aproximadamente igual intensidad ocurrieron en todas las escalas, tanto grandes como pequeñas. La distribución de oscilaciones en el lado derecho del gráfico se volvió así debido a la interacción entre la materia oscura, la materia ordinaria y la radiación, impulsada por la gravedad, ¿vid? Sin embargo, es la porción izquierda del gráfico corresponde a las grandes escalas, lo que revela la ausencia de una curva. Esto sugiere que junto con los datos del lado derecho del gráfico, el universo nació con fluctuaciones de intensidad aproximadamente igual en escalas grandes y pequeñas. Este hecho se conoce desde hace más de 10 años. Los proyectos más recientes solo han confirmado nuestras suposiciones.
Ahora, después de escuchar todo esto, aún puedes encontrar la respuesta a la pregunta elusiva. Sin embargo, hay otra pieza del rompecabezas que arroja luz sobre la forma de estructuras en el universo y que puede darnos una respuesta precisa. A pesar de la existencia de precursores estructurales en todas las escalas que contribuyen al desarrollo de eventos de arriba hacia abajo, la velocidad a la que la gravedad se propaga en el universo desempeña un papel crucial. Las regiones de alta densidad a pequeña escala pueden atraer materia adicional relativamente rápido porque la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Por otro lado, las estructuras a gran escala no pueden cambiar rápidamente. Aquellas con tamaños del orden de decenas de millones de años luz deben esperar decenas de millones de años para sentir la fuerza de atracción. En otras palabras, tanto los escenarios descendentes como los ascendentes juegan un papel, pero el escenario ascendente gana una ventaja de millones de años. Las primeras estrellas del universo comenzaron a formarse no más tarde de 100 millones de años después del nacimiento del universo o el inicio de un nuevo ciclo. Entre estas primeras estrellas que se formaron a partir de hidrógeno y helio primordiales, había algunas masivas que eventualmente se convirtieron en los primeros agujeros negros del universo. Este proceso sigue siendo consistente a lo largo del tiempo. Cuando surge un cúmulo masivo de nuevas estrellas, las más pesadas, típicamente azules y calientes, terminan en una catástrofe. En casos extremos, estas estrellas pueden tener masas cientos de veces mayores que la del Sol, lo que da lugar a la creación de agujeros negros muy grandes. Solo unos pocos millones de años después de su formación, estos agujeros negros ya pueden existir. Por lo tanto, puede que, según lo que estaremos tres estrellas abejecoro de se inmerso, y las galaxias aparecieron adultos de ellas, mediante orius de estas autodespersiones. Con el tiempo, crecieron hasta convertirse en agujeros negros supermasivos y grandes galaxias que observamos hoy en día. Sin embargo, esto requirió fluctuaciones iniciales con potencia comparable en escalas grandes y pequeñas. Así que la mejor respuesta a nuestra pregunta es que las semillas de los agujeros negros supermasivos y las galaxias se formaron primero, aproximadamente al mismo tiempo. Estos agujeros negros inicialmente eran bastante sustanciales y habían crecido hasta 1000 veces la masa del Sol antes de que sus alrededores pudieran llamarse galaxias. Por lo tanto, resulta que los agujeros negros se formaron primero, pero en las regiones que eventualmente se convertirían en galaxias. Esta es la respuesta correcta. El horizonte de eventos de un agujero negro es una frontera esférica o casi esférica, desde la cual ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, hay una predicción que dice que fuera del horizonte de eventos, un agujero negro emite radiación. Es difícil de imaginar considerando la diversidad de formas que toma la materia en el universo. Durante millones de años solo había átomos neutros de hidrógeno y helio. De manera similar, es casi igual de difícil imaginar que algún día, dentro de trillones de años, todas las estrellas en el universo se apagarán y solo quedarán los restos del universo actualmente vibrante, incluyendo los objetos más impresionantes, los agujeros negros. Sin embargo, los agujeros negros tampoco son eternos. Deben de entender que cuando agujeros negros pasó la radiación de Gen. Para responder a esta pregunta es importante también que los agujeros negros se forman principalmente después del colapso del núcleo de una estrella masiva. Estas estrellas han agotado todo su combustible nuclear y ya no pueden sintetizar elementos más pesados. A medida que cesa la síntesis en el núcleo, se experimenta una caída significativa en la presión de radiación que previamente impedía el colapso gravitacional de la estrella. Mientras tanto, las capas exteriores a menudo sufren una reacción incontrolable y explotan en una supernova. El núcleo inicial se penetra en y su masa de luz demasiado grande, los electrones colapsan, un estado denso que da lugar a un agujero negro. Los agujeros negros también pueden afectar cuanto estrellas neutrones en necesidad de acumulación de masa de una estrella de navción. No es una persona que emitiesen un agujero negro.
Desde una perspectiva gravitacional, todo lo que se necesita para convertirse en un agujero negro es acumular suficiente masa en un volumen suficientemente pequeño para que la luz no pueda escapar de una región determinada. Cada masa, incluida nuestra Tierra, tiene su velocidad de escape, la velocidad requerida para escapar de la atracción gravitacional a cierta distancia del centro de masa. Llamaremos a esto R. Determina el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro, la distancia desde el centro de masa, donde la velocidad de escape equivale a la velocidad de la luz. Pero lo que sucede dentro de esta región es menos conocido. Toda la materia dentro de esta región debe colapsar en una singularidad. Puede ser tentador imaginar un estado de la materia que le permita permanecer estable y tener un volumen finito dentro del horizonte de eventos, pero esto es físicamente imposible. Para ejercer una influencia hacia afuera desde dentro, las partículas deben enviar portadores de interacción en esa dirección, lejos del centro de masa y hacia el horizonte de eventos. Sin embargo, estos portadores de interacción también están limitados por la velocidad de la luz. No importa dónde dentro del horizonte de eventos ocurran estas interacciones, todas las líneas del mundo terminan en su centro. Sin embargo, para partículas más lentas y más masivas, la situación es aún peor, porque tan pronto como aparece un agujero negro con un horizonte de eventos, toda la materia dentro de él colapsa en una singularidad. Y dado que nada puede escapar, uno podría concluir que un agujero negro es eterno, si no fuera por la física cuántica. En la física cuántica existe una cantidad no nula de energía inherente al espacio mismo, es decir, el vacío cuántico. En un espacio-tiempo curvado, el vacío cuántico adquiere propiedades ligeramente diferentes a las de un espacio plano, y no hay regiones donde la curvatura sea mayor que en las proximidades de la singularidad de un agujero negro. Si por lo tanto testáramos estas dos leyes de la naturaleza y de la física cuántica estaríamos de todas las ejemplos para tratar de la relatividad alrededor de Kirastro, optaremos a otros tomanjotores radiación de Hawking. La visualización de la cromodinámica cuántica demuestra cómo las propiedades de partícula y antipartícula surgen del vacío cuántico en periodos de tiempo muy cortos, un caso fue el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si realizas cálculos según la teoría cuántica de campos en un espacio curvado, obtendrás un resultado bastante sorprendente. La radiación térmica emana del espacio que rodea el horizonte de eventos de un agujero negro. Cuanto más pequeño es el horizonte de eventos, mayor es la curvatura del espacio cercano y mayor es la tasa de radiación de Hawking. Si nuestro Sol fuera un agujero negro, su temperatura de radiación de Hawking sería de 62 nanokelvin, mientras que un agujero negro en nuestra galaxia tendría solo 15 femtokelvin. Esto es solo una pequeña fracción de para un agujero negro. Esto significa que los agujeros negros pequeños se evaporan rápido, mientras que los grandes viven más tiempo. Pero lo más asombroso de todo esto es que hasta la última fracción del último segundo, un agujero negro mantendrá su horizonte de eventos hasta que su masa se reduzca a cero. Sin embargo, los últimos segundos de un agujero negro estarán caracterizados por una liberación de energía única y muy masiva, y solo le quedará un segundo cuando su masa descienda a 228 toneladas. En ese momento, el tamaño del horizonte de eventos será de 300 elevado a la potencia 40 metros, lo que corresponde a la longitud de onda de un fotón, con una energía superior a todo lo logrado hasta ahora en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero en este último segundo, se liberaría de una cantidad enorme de energía, equivalente a 5 millones de TNT, creando la sensación de que millones de bombas nucleares están explotando simultáneamente en una pequeña región del espacio. En esta etapa final de la radiación de un agujero negro, a medida que disminuye su masa y radio, su radiación de Hawking se vuelve cada vez más alta, en temperatura y potencia. Una de las temáticas más populares discutidas en la comunidad científica es sin duda el tema de los agujeros negros. Lo interesante es que los agujeros negros no se forman únicamente a partir del colapso de estrellas muy masivas. También existen agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, con masas millones o a veces miles de millones de veces mayores que la del Sol. Se presume que un agujero negro de este tipo existe en el centro de nuestra galaxia. Sin embargo,
Por más que queramos y sin importar las tecnologías que usemos, hasta ahora solo puede observarse de manera indirecta. Así que intentemos entender qué tan cerca debemos estar de un agujero negro para verlo, y si es siquiera posible observarlo, específicamente cómo funciona. Primero, aclaremos cómo sabemos sobre la existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Lo que sucede es que en luz visible hay mucho polvo en el plano de la Vía Láctea, bloqueando efectivamente nuestra vista del centro galáctico. Sin embargo, en otras longitudes de onda como infrarrojo, rayos X o radio, podemos ver a través del polvo y descubrir muchas cosas interesantes. Hay gas caliente moviéndose a velocidades tremendas, así como destellos que corresponden a materia siendo absorbida por el agujero negro. Lo más interesante es que las órbitas de estrellas individuales giran alrededor del mismo punto, uno que no emite ninguna luz. Estos hechos son consistentes con la presencia de un agujero negro supermasivo con una masa 4 millones de veces mayor que la del Sol. Y cuanto más masivo es un agujero negro, más grande es su horizonte de eventos, es decir, la región alrededor de él desde donde la luz no puede escapar. Si nuestra Tierra se convirtiera repentinamente en un agujero negro, su diámetro y horizonte de eventos serían de solo 1,7 de centímetro. El diámetro del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia es de 23.6 millones de kilómetros, o el 40% del tamaño de la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Además, en otras galaxias, según las suposiciones de los científicos, hay agujeros negros aún más grandes. Simplemente están a millones o miles de millones de años luz de distancia. Lo que sucede es que para un objeto individual, este es un tamaño muy grande, y el efecto de la relatividad general que causa la curvatura del espacio solo lo aumenta. Pero aunque el tamaño de este objeto es gigantesco, está extremadamente lejos de nosotros, lo que hace que se sea muy difícil observarlo. A una distancia de 26,000 años luz, el tamaño visible del agujero negro sería de solo 19 microsegundos angulares o 19 millonésimas de un millón de grado. Para poner esto en perspectiva, la resolución del telescopio espacial Hubble es de 26 milisegundos angulares, que es más de 1000 veces mayor que lo necesario para ver este agujero negro. En teoría, si nos acercáramos a él a una distancia de unos pocos cientos de años luz, podríamos verlo directamente. Pero como habrás adivinado, esto es inviable. Sin embargo, tenemos una tecnología que puede superar esta limitación. En ciertas longitudes de onda largas, particularmente en radio y rayos X, un agujero negro puede ocasionalmente brillar intensamente, o los objetos que pasan cerca pueden iluminar el horizonte de eventos desde atrás. La resolución máxima está determinada por el tamaño del espejo del telescopio, es decir, cuántas longitudes de onda pueden caber en ese espejo. Para los radiotelescopios, estas longitudes de onda pueden ser de varios metros de largo, por lo que se necesitan telescopios enormes para alcanzar resoluciones altas. Pero hay una solución alternativa para lograr una resolución mayor sin la necesidad de construir un telescopio del tamaño de la Tierra. Esta solución implica el uso de una red de telescopios separados por distancias muy grandes. Juntos, recolectarían luz como si fueran un telescopio único y regular. El objeto será bastante enorme, pero su resolución es con un espejo con diámetro de al estar de los telescopios más lejano al lado en la red. Esta idea se está implementando en el proyecto Event Horizon Telescope, que planea utilizar grandes distancias de base para longitudes de onda cortas, precisamente para la medición que nos interesa. Sin embargo, hay algunas suposiciones. Una red de 7 o 13 estaciones podría responder a la pregunta de si un agujero negro tiene un horizonte de eventos real observado directamente. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia Sagitario A Persei es un objetivo ideal para los científicos y se espera que tenga el horizonte de eventos más grande visible desde la Tierra. Curiosamente, el segundo más grande debería estar ubicado en el centro de M87, la galaxia más grande del cúmulo de Virgo. Su tamaño será 5 veces mayor que la resolución máxima del Event Horizon Telescope. Esto significa que podremos examinar de cerca su chorro y comprender cómo se comportan estos objetos supermasivos. Sin embargo, cuando se trata de observar un agujero negro con el ojo humano desnudo,
Debo decepcionarte, porque la resolución del ojo humano es trivial. Es de solo 60 segundos de arco. En otras palabras, para observar algo con un tamaño visible de 19 microsegundos angulares, necesitarías estar 3 millones de veces más cerca de él, lo que significa que tendrías que acercarte a una distancia de 546 unidades astronómicas. La estrella más cercana a nosotros, además del Sol, es Próxima Centauri, que se encuentra a una distancia de 4,2 años luz o 268,000 unidades astronómicas. Por lo tanto, tendrías que estar 500 veces más cerca del agujero negro que de la estrella más cercana a nosotros para ver algo. Esto es solo para darte una idea de lo desafiante que es. En realidad, este no es el último capítulo sobre los agujeros negros. Son objetos de gran interés entre los científicos de todo el mundo, porque cualquier noticia nueva sobre ellos se vuelve instantáneamente popular entre los entusiastas del espacio. Los agujeros negros son los objetos más compactos y simples del universo. Se describen solo con dos parámetros, masa y velocidad de rotación. Por ejemplo, una estrella masiva evoluciona, explota y su núcleo se comprime en un agujero negro. El horizonte de eventos de un agujero negro es un límite, una envoltura sin una superficie física. Es simplemente una distancia desde su centro, un punto más allá del cual un objeto o la luz no pueden escapar debido a la gravitación extremadamente fuerte que impide que algo se aleje. Matemáticamente, salir del horizonte de eventos implica retroceder en el tiempo, lo que es imposible según las leyes de la física. Hoy hablaremos un poco sobre los agujeros negros. Identificaremos los agujeros negros más cercanos a la Tierra y discutiremos descubrimientos recientes. También aprenderás cómo ver un agujero negro desde la Tierra sin un telescopio. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran productos de la imaginación de varios teóricos. Incluso nuestro canal recibió una avalancha de comentarios emocionales hasta que apareció esta famosa imagen. La mención de los agujeros negros se hizo en la teoría de la relatividad general en 1916. Sin embargo, el primer descubrimiento cósmico relacionado con los agujeros negros ocurrió hace solo 56 años con el objeto conocido como Cygnus X-1. Fue descubierto en 1964 y es una de las fuentes más brillantes de radiación de rayos X, con la mayor densidad de flujo. Cygnus X-1 fue la primera fuente de rayos X identificada como un candidato para un agujero negro. Es uno de los objetos más estudiados, y sabemos que su masa es casi 15 veces la del Sol. Esto demuestra que este objeto es demasiado compacto para ser cualquier otra cosa que no sea un agujero negro, con un radio de horizonte de eventos de aproximadamente 26 kilómetros. Hubo un momento en que se debatió sobre Cygnus X-1. Por ejemplo, hasta 1990, el renombrado científico Stephen Hawking no creía que fuera un agujero negro. Sin embargo, más tarde lo aceptó cuando los datos de observación solidificaron la confianza en la presencia de una singularidad gravitacional en este sistema. Además, hemos detectado emisiones de rayos X y radio desde los centros de galaxias, lo que indica la existencia de agujeros negros supermasivos, incluso sin objetos cósmicos visibles. Agujeros negros de ondas gravitacionales. Ahora, hablemos desde los agujeros negros más cercanos a nosotros y los descubrimientos recientes. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario, aproximadamente a 25,000 años luz de distancia, se encuentra el agujero negro supermasivo más cercano. Un agujero negro más pequeño, de unas 5 masas solares, orbita una estrella similar al Sol, a una distancia de solo 3,000 años luz de la Tierra, en la constelación del Unicornio. Otro agujero negro cercano fue descubierto recientemente, rompiendo récords de distancia. Está en un sistema triple llamado OJK 68+19, ubicado en la parte suroeste de la constelación del Telescopio, cerca de los límites de las constelaciones del Pavo Real y el Altar. Debido a su ubicación, el sistema solo puede observarse al sur de los 33 grados de latitud norte. El sistema está a 1,120 años luz de nosotros
y se aleja a una velocidad de 9,4 km por segundo. En mayo de 2020, se anunció que este sistema contiene el agujero negro más cercano a nuestro sistema solar, convirtiéndolo en el primer caso de un agujero negro en un sistema estelar visible a simple vista. Los científicos pudieron rastrear el movimiento de dos estrellas compañeras y deducir la existencia de este objeto invisible. Este sistema podría ser solo la punta del iceberg, lo que sugiere que podrían descubrirse muchos más agujeros negros de este tipo en el futuro. Lo que es aún más interesante es que este agujero negro reside en un sistema estelar triple, lo cual es bastante raro. La mayoría de los modelos de evolución estelar y explosiones de supernovas predijeron que un sistema así se desestabilizaría con los objetos individuales separándose. Sin embargo, HSR 6819 continúa existiendo como un sistema triple, demostrando que esto no siempre sucede. Finalmente, este descubrimiento confirma la teoría de que la Vía Láctea probablemente contiene muchos más agujeros negros que las pocas docenas que se han descubierto hasta ahora. Los científicos creen que desde la formación de nuestra galaxia una cantidad significativa de estrellas han evolucionado agujeros negros al final de sus vidas.